Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria que solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos los que están del otro lado ya acomodándose para continuar aquí escuchando Radio DG y estos nuevos diálogos del pensamiento que traemos para ustedes desde el CUCSH. El día de hoy pues damos continuidad a esta triada que, como recordarán, si nos acompañaron el sábado pasado, se centra en la reflexión de la confluencia entre los archivos, la memoria y la historia. Justamente abordando pues desde el papel del historiador en el siglo XXI, y el día de hoy en su segunda emisión pues a propósito justo de los 50 años que acaban de cumplirse desde de estos sucesos del 2 de octubre de 1968, pues retomar un poco este tema a partir del análisis del terrorismo de Estado. Pues antes agradezco como siempre a todo el equipo que está de este lado ayudándonos a hacer posible esta emisión. En la coordinación agradezco a la colaboración del doctor Robert Curley, en la producción a Fabián Robles, a Luz Cuellar, Perla López y Cristian Arriaga, en los controles a Alejandro Coronado y por acá en los micrófonos a Igor González. ¿Qué tal, Almendra? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, un placer estar de nuevo por acá. Sí, pues fíjense que hoy tenemos una emisión pues especial. Bueno, el día de hoy nos acompaña aquí en cabina Jesús Zamora García. Él tiene una licenciatura y maestría en Historia de México por la Universidad de Guadalajara, su doctorado en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social, y él se ha especializado en el tema de la guerrilla en Guadalajara durante la década de los 70. Muchas gracias por acompañarnos, Jesús. Seguro será muy enriquecedor e interesante lo que nos puedas compartir el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Aquí bienvenido. Y también nos acompañará vía telefónica la doctora Tanalis Padilla. Ella es profesora investigadora de Historia en el Massachusetts Institute of Technology. Es doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de California en San Diego y particularmente se ha enfocado en los movimientos políticos y agrarios del México moderno. Sí, gracias por acompañarnos. Por ahí la tenemos ya en línea, la doctora Tanalis. Sí, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Excelente, la oímos muy bien. Entonces, perfecto. Pues estaremos estableciendo este diálogo virtual hasta Massachusetts. Pues para dar inicio, los invitamos a escuchar esta primera sección y enseguida volvemos para empezar a plantear los ejes sobre esta conversación. Ideograma. Han pasado ya 50 años desde la matanza del 2 de octubre de 1968. En los años siguientes a ella, fueron sobre todo los estudiantes de las principales universidades del país quienes organizaron actos conmemorativos, exigiendo la liberación de los presos políticos. A tal demanda, muy pronto se unió la consigna de no olvidar, y a lo largo de los años otras más se han ido incorporando, como el esclarecimiento del suceso, la apertura de archivos, el juicio y castigo a los responsables, así como que tales actos no vuelvan a ocurrir jamás. Sin embargo, estos han continuado sucediendo. El crimen aún permanece impune y no ha sido, sino hasta ahora recién, que se han abierto los documentos relacionados con el movimiento del 68, contenidos en colecciones del Archivo General de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto último se vuelve de vital importancia para comenzar a resignificar estas experiencias del pasado y avanzar en la conformación de una memoria histórica que permita honrar a los caídos, condenar a los perpetuadores y encontrar un sentido a estos sucesos.
Si el pasado está ahí, en apariencia fijo, pesando sobre nuestros hombros y conciencias, el sentido que se le otorgue a tal está en constante transformación, y en ello los archivos ocupan un lugar primordial. La inaccesibilidad de estos y el silencio impuesto a muchos documentos del periodo con frecuencia han encubierto a políticos involucrados y favorecido la dilución de la memoria. ¿Es posible sanar la herida del 68 cuando la violencia y el terrorismo de Estado no han hecho sino exacerbarse a lo largo de los últimos 50 años? ¿Cómo se conecta este episodio de la historia de nuestro país con la terrible ola de violencia y desapariciones que nos inunda en la actualidad? Bien, pues estamos de regreso y hoy tocamos un tema, digamos, por lo menos espinoso. Es una de las heridas fundacionales importantes para un país como el nuestro, y valdría la pena quizá comenzar, no sé si nos escuche Danalis y también acá Jesús en cabina, valdría la pena comenzar preguntándonos en relación con lo que ya se decía en la cápsula editorial. ¿Qué significa hoy para nosotros aquello que ocurrió hace ya 50 años en el 68, que empezó el 23 de julio, pero que culminó con la matanza en Tlatelolco, ¿no? La matanza de estudiantes por parte del Estado en Tlatelolco? ¿Qué significará para nosotros hoy el 68? ¿Realmente no se olvida? ¿Se ha olvidado? ¿Cómo andamos en ese asunto? ¿Qué nos cuentan? En lo personal me parece que tan no se ha olvidado que ha sido como un punto de, ¿qué se puede decir? Como de difusión permanente, de oposición al régimen que propició esa matanza. Es decir, en el corto plazo quisieron detener un movimiento, quisieron aplastarlo, pero en el largo tramo, digamos, lo que sucedió fue que gradualmente fue perdiendo legitimidad ese sistema hasta llegar a su práctica desaparición hoy como partido, ¿no? Hablamos del PRI como, digamos, el elemento que estuvo detrás de la organización y ejecución de esa masacre, ¿no? Me parece a mí eso. Sí, y yo agregaría que la participación, las marchas conmemorativas que se hacen cada año son muy importantes para que las nuevas generaciones tomen conciencia tanto de la represión que ha marcado la historia y la consolidación del partido, del PRI, y la continuidad que ha habido de la represión, ¿no? Estas movilizaciones han ayudado a que en verdad el sistema no se pueda deshacer de ese acto represivo que se hizo en el 68, ¿no? Y ha creado una gran sensibilidad entre la población, entre el pueblo en general, en distintos sectores, sobre la represión que se ha vivido, ¿no? Creo que en parte esta sensibilidad que tiene el pueblo mexicano hacia la represión explica por qué estalló con tanta ira después de los ataques a los estudiantes en Ayotzinapa hace poco, ¿no? Todavía existe esa sensibilidad hacia la represión estudiantil. Entonces, ¿podríamos considerar que hay una especie de conexión? Digo, hay una conexión evidente en términos de la violencia ejercida por parte del Estado, ¿no? Que ha sido sistemática sobre la población y particularmente sobre la población joven. Incluso hay gente que habla de juvenicidio en este país. Sí, sí. Entonces, esa parte queda clara, que hay una continuidad. Pero entonces también podríamos rastrear una especie de línea de continuidad entre las fuertes movilizaciones que hubo en aquel momento en defensa de los estudiantes y de la libertad democrática con lo que ha acontecido en los últimos años en este país. ¿Les parece que por ahí anda el asunto? Sí, al menos me parece incluso que se ha potenciado esa violencia, ¿no? Porque hay un actor nuevo incluido en este fenómeno que es el narcotráfico, ¿no? Claro. Si digamos, añadimos ese nuevo actor social dentro de lo que es el esquema de operación delictiva del Estado mexicano, vamos a ver casos como Ayotzinapa, ¿no? Donde el narcotráfico incluso asume roles de dirección sobre los hechos, ¿no? Y toma el control sobre las corporaciones policíacas, las federales, estatales, municipales, como el caso de Ayotzinapa, ¿no? Y el ejército involucrado, al igual que en el 68, encubriendo, ¿no? Malversando, desinformando o digamos, deteniendo la información, ¿no? Digamos que en términos generales la violencia prevalece, pero
potenciada con ese nuevo actor ahí, ¿no? Con el crimen organizado. Sí, el crimen organizado. Sí, yo agregaría también que ha habido una continuidad de protesta. De hecho, desde antes del 68 ha habido muchas protestas populares que también fueron reprimidas, quizás de forma distinta que la masacre de Tlatelolco, pero sí fueron reprimidas, ¿no? Entonces, de hecho, el 68 ya representa una continuidad en términos tanto de las protestas sociales como de la represión de Estado. Y habría que preguntarse o tomar en cuenta por qué se dan esas protestas tan continuas, ¿no? Estamos hablando desde el movimiento jaramillista en los 40, desde el movimiento magisterial y ferrocarrilero en los 50, ¿no? Y luego, médicos, después del 68, en los 70, el movimiento de Lucio Cabañas, la guerrilla en Guerrero, ¿no? Todas esas movilizaciones son por demandas sociales, ¿no? Por demandas de justicia, por demandas económicas y hasta cierto punto por demandas básicas de que se cumplan los derechos escritos en la Constitución. Y el Estado, al no responder a esas demandas sociales, reprime los movimientos y responde con violencia. Entonces, esa violencia acentúa ya las drásticas inequalidades e injusticias económicas del país. Y en cuanto a las continuidades con la violencia de hoy, sí, la violencia que actualmente se da con el narcotráfico y todo, en cierta forma es distinta a la represión que se dieron durante estas décadas de las que hablo de los 50, 60 y 70, pero hay dos marcos de continuidad muy importantes. Una es la constante participación de fuerzas del Estado, ya sea policías, ya sea ejército, judicial, ¿no? Y la segunda es la impunidad. Estas fuerzas, las partes del Estado que han participado, no ha habido justicia hacia ellas. Entonces eso marca una continuidad con la violencia que todavía vemos hoy día. Sí, pues tal cual, sí. La cuestión de la especialización de la violencia en el Estado, tal cual como instrumento de control, se perfecciona o se hace más nítida a partir del 68. Con la Dirección Federal de Seguridad que había sido fundada en el 46 con Miguel Alemán. Entonces, con el 68 ocurre el fenómeno de la guerra sucia durante una década, del 68 al 78, y es en ese largo periodo que los instrumentos de control y de represión se empiezan a perfeccionar, ¿sí? Claro. Así como la guerrilla empieza a tener ciertos golpes, ciertos tinos, ciertos avances, el Estado, para lograr su contención, hace este intento de mimetizarse con la guerrilla, aprender de sus métodos para también poderlos reprimir, y es cuando aparecen las cárceles clandestinas en el Estado imitando las casas de seguridad de la guerrilla, pero obviamente al enfrentarse estos jóvenes guerrilleros de los 70, de grupos mal armados, mal preparados, mal organizados, vulnerables, contra un Estado bien preparado, evidentemente quien tuvo en sus manos el triunfo al final de esa guerra fue el Estado, con todo este aparato, ¿no?, de perfeccionamiento durante ese largo trayecto de 10 años, ¿no? Sí, pues vamos a ir con esto a nuestro primer corte. Triste, ¿no?, identificar como estas continuidades en la represión, pero pues a la vez nos da esperanza que también estas resistencias, estas marchas, estas exigencias, pues por ahí todavía no logran aplastarlas y acabarlas del todo. Vamos a ir entonces a nuestro primer corte. Nuestros teléfonos están abiertos para que se comuniquen con nosotros y nos dejen sus preguntas y comentarios sobre el tema 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Ya saben que tenemos un paquete de libros sobre ciencias sociales para que se apunten por él y pues regresamos. Diálogos del pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Los principios internacionales para la lucha contra la impunidad establecen que todas las víctimas tienen derecho a la justicia, a la reparación, a saber las circunstancias y autores de las violaciones y a la garantía de que éstas no se repetirán.
Para que todo esto pueda cumplirse cabalmente, se vuelven imprescindibles medidas como la creación de comisiones de la verdad, la preservación de los archivos y asegurar el acceso a ellos, que el Estado investigue, persiga y sancione, que se disuelvan grupos armados, se deroguen o creen leyes y destituyan altos funcionarios implicados. Bueno, estamos de regreso ya para entrar en la segunda parte de nuestro programa. Estábamos discutiendo en el corte aquí con Jesús. Creo que Tanalí no nos alcanzó a escuchar. No sé si nos está escuchando en este momento. Sí, estoy aquí. Perfecto. Y te ponemos en contexto cómo es lo que estábamos, acerca de qué estábamos discutiendo por acá. Yo le planteaba a Almendra y a Jesús que tenía una hipótesis con respecto a la violencia y me gustaría plantearla en estos términos. La semana pasada en el programa discutíamos acerca de la importancia que había adquirido primero la memoria como tal, como dispositivo político, es decir, como un mecanismo para incidir en la arquitectura de lo público. Y después habíamos puesto de relieve la importancia en aquel programa del historiador y de la historiadora como la figura clave para recuperar en este sentido la memoria en el dispositivo que conocemos como archivo. Y valdría la pena discutir eso en el contexto del tema que estamos hablando, es decir, no solo en términos del 68, rememorando los 50 años de aquella masacre perpetrada por el Estado, sino también recordando o situando esto en relación al caso más cercano que tenemos, que es el de Ayotzinapa. Y yo le había planteado aquí a Jesús y Almendra una hipótesis personal con respecto a la violencia y me gustaría planteártela para ver si podemos discutir al respecto. La idea es que en la década de los 60 y los 70 del siglo XX la violencia era de naturaleza focalizada y estaba anclada en un componente ideológico político, es decir, las muertes y desapariciones de aquel entonces podrían identificarse con ese anclaje, pues con un anclaje ideológico político. Se desaparecía a quien pensaba diferente al sistema dominante. Sin embargo, hoy me parece que la naturaleza de la violencia ha cambiado y la esfera de localización que antes podíamos observar se ha ensanchado de manera brutal y quizá hoy el anclaje de lo violento tenga que ver con lo económico, y eso en última instancia nos pone pues básicamente en riesgo a todas y a todos, ¿no? Todos somos sujetos vulnerables y estamos en riesgo en un entorno altamente violento y sobre todo en un entorno violento en el que el Estado tiene una participación, ya sea por acción o omisión, bastante significativa. Pero ¿qué te parece a ti? ¿Cómo ves este asunto? Sí, en una forma lo veo o lo entiendo en una forma más sistemática o sistematizada o estructural, ¿no? En el sentido de que ha habido el proyecto económico que se ha implementado de diferentes formas a través del siglo XX y sobre todo con el neoliberalismo ha engendrado una cantidad inmensa de pobreza y una concentración de la riqueza, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, otras dinámicas también estructurales como la economía de drogas, la demanda de drogas que viene desde Estados Unidos, la guerra en contra de drogas, ¿no? Que también se da con recursos estadounidenses, ha hecho que esta dinámica se disperse, ¿no? Que la violencia efectivamente toque a todos, ¿no? Y es más difícil así de identificar los componentes políticos, ¿no? Pero sí los hay, ya que muchos de los que están siendo vulnerados por esta violencia son activistas, ¿no? Por otro lado, el que todos seamos vulnerables a esta violencia que se ha expandido de tal forma, significa que también hay mucho miedo en toda la sociedad, ¿no? Y hasta cierta forma ese miedo puede ser paralizante, claro, y da más oportunidad de que el Estado diga, no, pues
con tanto miedo hay que reprimir a los malos, que en este caso son los narcotraficantes, ¿no? Sin reconocer no solo la conexión entre el Estado o el narcoestado y también las dimensiones económicas que engendran esta violencia. Claro, claro que sí. ¿Y cómo ves tú, Jesús? Sí, me parece que dentro de este nuevo marco también es importante destacar cómo el Estado mismo ha perdido el control de la violencia que él mismo desató. Si nos ubicamos en los 60, 70, los 80, el Estado era el rector de esa violencia, el ejecutor, había un control, una sistematización dominante, ¿no? Desde el Estado hacia la sociedad en la distribución de la violencia. Y si contamos de los 90 para acá, o particularmente, ¿no? Del 2006 para acá, ¿no? Con la entrada de Calderón para a este nuevo régimen de violencia, y contamos el número de políticos que han sido asesinados, desaparecidos, también vemos ahí, digamos, una nueva característica, ¿no? De la violencia, es decir, el Estado está siendo atacado y destruido a sí mismo por la violencia que él mismo desató, ¿no? Me refiero a que es tanto el descontrol sobre la forma en que se aplicaba y se sistematizaba esta violencia, que sus mismos perpetradores están siendo víctimas ahora. Vemos por todos lados, antes de la elección que acaba de pasar, ediles, alcaldes, candidatos, gente ya elegida, asesinado, ¿no? Del PRI, PAN, PRD, PT, de todos los partidos. Entonces aquí me parece que es una situación sintomática que nos habla de que hay una fuerza superior incluso ya sobre los propios métodos del propio Estado, ¿no? Entonces, erradicar o tratar de contener una violencia de esa naturaleza tan desbordante, me parece que va a ser un trabajo de muy largo trecho, ¿sí? Pues bueno, a mí me gustaría preguntarles, a propósito de las investigaciones que ustedes han desarrollado sobre estos movimientos que se dieron en los 60s y en los 70s, pero desde, pues, por ejemplo, Jesús desde Guadalajara o Tanalis desde Chihuahua, creo que lo has trabajado, pues que nos platiquen un poco cómo contrasta lo que pasaba pues al interior de estos estados con lo que se conoce, ¿no? De manera general sobre el 68, que muchas veces viene pues desde el centro, ¿no? Desde una historia centralizada. ¿Tanalis? Sí, claro, muchas gracias. Sí, pues por ejemplo, ahora sí he trabajado, por ejemplo, en normalismo rural en Chihuahua, ¿no? Durante la década de los 60, antes del 68, desde los 50, ¿no? Donde hubo movimiento campesino y donde los estudiantes, especialmente los estudiantes de las normales rurales, se solidarizaban con el movimiento campesino, ¿no? Había una gran concentración de tierra, los latifundios, ¿no? Entonces los campesinos organizaban tomas de tierra a las cuales los estudiantes normalistas se unían. De hecho, muchos de los maestros rurales, los graduados de las normales rurales, también organizaban y movilizaban a los campesinos, ¿no? Entonces, las fuerzas del Estado y también el ejército muchas veces despojaban estas tomas de campesinos o tomaban las normales. Y desde entonces, como por ejemplo el gobernador de entonces, Praxedes Giner en Chihuahua, ya llamaba con todo tipo de apelativos a las normales rurales, diciendo que los quería convertir en porquisas, ¿no? Y que eran nidos de culebras, ¿no? Desde entonces ya se empieza esa leyenda negra sobre las normales rurales. Y de hecho, un poco antes de mi trabajo, yo también he investigado, por ejemplo, el movimiento jaramillista, que empezó desde los 40 en el estado de Morelos, ¿no? Y ahí los campesinos se movilizaron en primera instancia por movilizaciones legales, por conseguir la tierra, por reformas en el ingenio azucarero y hasta movilizaron una campaña electoral, pero lo que pasa es que el Estado utilizó la represión, ¿no? Y eso era una represión más selectiva y en contra de campesinos y no bajo las cámaras visibles como pasó en el 68, cuando todo el mundo estaba enfocado en México porque iban a ser las Olimpiadas, ¿no? Entonces, tanto las movilizaciones eran populares, que se han llevado en otros estados antes del 68, también contaban con la participación de estudiantes y la represión era selectiva, pero de hecho ya se pueden ver
instancias de cómo actuará el ejército mexicano después. Por ejemplo, Jaramillo, como es bien sabido, es secuestrado junto con su esposa y sus 3 hijos por el ejército y son masacrados en las ruinas de Xochicalco, ¿no? Y ese crimen a toda la familia, que fue a toda la familia, y con ese crimen se tomó un poco de conciencia, porque en general la represión era más selectiva y no se hacía tan abiertamente con el ejército, ¿no? Claro. Jesús, ¿tú qué nos platicas? Sí, el trabajo que he desarrollado yo durante casi, que serán unos 10, 15 años, tiene que ver con la fundación de las 3 organizaciones guerrilleras aquí en Guadalajara, las 3 que operaron aquí: la Liga Comunista 23 de Septiembre, la Unión del Pueblo y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. Hay un ínter ahí de mi trabajo que tiene que ver con la explicación de la penitenciaría de Oblatos como una de las sedes de preparación para intervenciones guerrilleras, a pesar de que estaban encarcelados, ¿no? Entonces, esa ha sido, digamos, más o menos la labor que he desarrollado. Me parece que uno de los primeros aportes que he detectado, se han logrado, fue, sobre todo en el trabajo de la Unión del Pueblo, fue identificar los procesos de formación de estos grupos, partiendo de muchos de ellos de jóvenes pandilleros, los vikingos particularmente, ¿no? El Frente Estudiantil Revolucionario, que era una organización político-estudiantil opuesta a la Federación de Estudiantes de Guadalajara, y cuya misión era como tratar de democratizar la Universidad de Guadalajara a nivel competencia electoral. Este grupo, nacido en el 70, es sometido, es reprimido por la FEC y se va a la clandestinidad durante 3 años. Es una fase embrionaria, ¿no?, de la guerrilla aquí en Guadalajara. Empezó en el 70, en el 73 llegan los líderes de la Liga Comunista y proponen formar una gran organización a nivel nacional, que no tuvo, digamos, la atracción para al menos 2 organizaciones que eran determinantes para que se lograra. El hecho, me parece, que hayan existido 3 organizaciones en la ciudad, nos habla de que no hubo esta conexión, esta congruencia. De otra manera, solamente hubiera existido un gran movimiento guerrillero. Pero bueno, esa diversificación nos habla de lo difícil que era en los grupos comunistas de los 70 llegar a conectar ideológicamente. Cada quien trae su estrategia, cada quien se prepara militarmente de una manera, cada quien tenía su visión, y eso fragmentó, me parece, la guerrilla y los hizo eventualmente más vulnerables ante el Estado, ¿sí? Es más o menos el trabajo que desarrolló en este tiempo. Claro, sí, esa división pues los volvió frágiles, ¿no? Y blancos de justamente lo que se vendría después, esa represión. Sí. Pues nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, quédense con nosotros, porque además les queremos invitar en la segunda mitad a esto que se está preparando, ya está a punto la 15ª Reunión Internacional de Historiadores de México, que se va a llevar a cabo del 17 al 20 de octubre, en el que precisamente la doctora Tanelis Padilla presentará por ahí una ponencia el jueves 18 de octubre a las 4 de la tarde. Si les interesa, hay muchísimas mesas, se elaboraron para presentar investigaciones a partir justo de lo que estamos hablando el día de hoy, estas cuestiones del 68 y más allá del 68 y cuestiones de violencia en México. Entonces descárguense el programa, que es muy amplio, hay más de 100 mesas en esta 15ª reunión internacional, y pues agradecerle a la doctora Tanelis Padilla su tiempo para comunicarse, para contactarse, establecer esta conversación el día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Tanelis. Nos vemos pronto. Sí. Vamos a un corte y regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Historia pasó, la gente no lo puede olvidar. Entre Tlatelolco la sangre corrió de letrados que sabían la verdad. Esa injusticia el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Las Fuerzas Armadas, el gobierno mandó con orden directa del tirar a matar.
justicia, todos peleaban por un ideal, pero el gobierno siempre ha sido injusto, por protestar los mandó asesinar. Listo, estamos ya de regreso. Esto que escuchamos es de Banda Bostik, Tlatelolco de 68. Y bueno, vamos a hacer otro enlace. Les recordamos que estamos el día de hoy hablando en esta triada entre los archivos y la memoria, el papel del historiador en el siglo XXI, el día de hoy, hablando sobre terrorismo de Estado entre el pasado y el presente. Y nos acompaña aquí en cabina el doctor Jesús Zamora, y además estamos en estos momentos haciendo un enlace con Rodolfo Gamiño. Él es doctor en antropologías por el CIESAS del DF, tiene un postdoctorado en historia por el Colegio de Michoacán, profesor investigador actualmente del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, así que desde allá estamos, se está poniendo en contacto con nosotros. Él ha centrado su investigación en la historia política y social de México, en el Estado, movimientos armados, militarización y violencia política, y también ha desarrollado por ahí la desaparición forzada y las políticas de la memoria y olvido, lo cual pues tiene completamente que ver con esto que estamos abordando estas semanas. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos, a todas por ahí, a todo tu auditorio. Al contrario, el gusto es mío. Muy bien, ¿qué tal, Rodolfo? Bienvenido. Oye, pues estábamos, entiendo que nos estabas escuchando, entonces más o menos sabes por dónde iba la discusión. Sí, claro. Perfecto. He estado aquí atento a tu análisis, a lo que también ha comentado por aquí el colega amigo Jesús Zamora. Muy bien. Entonces, mira, en el corte estamos platicando acerca de, a veces se ponen más interesantes los cortes, estamos platicando acerca de la pertinencia de discutir cómo se había vivido, por ejemplo, estas dos coyunturas, como era el 68 en Jalisco y el periodo de la Guerra Sucia también acá en el occidente del país, y valdría la pena que nos relataras un poco, con base en tu experiencia, cómo podríamos articular estas dos cosas, cuál es desde tu experiencia, cómo se vivió en los distintos estados, cómo se vivieron en los distintos estados estos dos periodos de nuestra historia obscura en el país, el 68 y la Guerra Sucia. ¿Qué nos cuentas? Sí, mira, pues más que nada también tratar de complementar algo que ya comentaban los colegas, amigos. Efectivamente yo siempre he tenido como también una lectura en donde pareciera que el 68 en la Ciudad de México condensara y el 68 en la Ciudad de México es como la que amalgama, ¿no? Y pareciera que lo que visibiliza el 68, yo siempre lo he comentado, creo que en México tuvimos múltiples 68, claro, que donde efectivamente los movimientos estudiantiles nacen particularmente en los estados de la República. Tenemos Jalisco, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Michoacán, Guerrero, y estos movimientos estudiantiles datan de al menos hasta 6, 7 años, quizá 8 años todavía antes del movimiento estudiantil del 68. Yo más bien lo pondría en diálogo de lo local hacia lo nacional, que claro, es el 68, porque justamente parte de lo que comentaba también, y coincido con lo que decía Jesús, el movimiento estudiantil en Guadalajara tiene una característica y una particularidad que a mi ver empezó siendo un movimiento efectivamente por la Federación de Estudiantes de Guadalajara y toda esta cultura política autoritaria, ¿no?, que reproducía del PRI en lo local, en el ámbito universitario. El movimiento estudiantil en Jalisco empieza a tener una idea principalmente que era la moralización de la vida política en la universidad, y posteriormente la idea de la democratización. Claro. Y que en este hilo de ida y vuelta, yo creo que en el ámbito, los movimientos en los ámbitos nacionales empaparon en mucho sentido el movimiento del 68, que definitivamente es el movimiento de la Ciudad de México que logra amalgamar toda una estructura de demandas y de agendas políticas particularmente moralizadoras y democratizadoras que ya venían en los ámbitos estatales, y que definitivamente el Estado, la actuación del Estado mexicano en el 68 de la Ciudad de México o Distrito Federal todavía no es un accidente, no es algo que se sale de las manos, es toda una operacionalización y toda una ingeniería que en los ámbitos estatales el Estado mexicano había ya laboratorizado y de manera exitosa, podemos ponerlo entre comillas, había ejecutado para paralizar y exterminar a los movimientos estudiantiles estatales. Claro.
¿Qué nos cuentas? Gracias, Rodolfo. ¿Qué nos cuentas, Jesús? Sí, a lo largo de las investigaciones que hicimos, igual Rodo las hemos compartido. Hay un momento importante para la guerrilla en tanto lo que respecta a una fundamentación ideológica, ¿no? Y el 68 aparece como uno de los momentos detonantes para que muchos jóvenes en la ciudad tomaran las armas. La primera experiencia que se tuvo, hasta donde recuerdo, con testimonios de gente que eventualmente estuvo en la guerrilla, en este caso Héctor Eladio Hernández Castillo, que fue el líder de la Unión del Pueblo, él decía que trataron de hacer una conexión con estudiantes de la UNAM y los trajeron aquí a la ciudad en el 68, antes de la matanza, para tratar como de amplificar el movimiento y que la gente en la universidad conociera cómo era lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México. El problema que tuvieron es que la Federación de Estudiantes de Guadalajara en ese momento tenía un control tan extenso dentro de la misma institución que impidió que se difundieran las ideas de lo que estaba pasando en la ciudad, las noticias. Incluso él habla de persecución, de golpizas, de secuestros de los mismos estudiantes que promovían la correlación entre estudiantes de Guadalajara con los de la Ciudad de México. Digamos, es la experiencia que queda ahí latente. Cuando se van a la guerrilla, ya es en el año 73, cuando aparecen las tres fuerzas guerrilleras así de una manera clara, con atentados, con secuestros, con ataques al gobierno, se habla en sus primeros documentos, se habla sobre el 68 como un punto relevante, ¿no? De hecho, me parece que son las primeras organizaciones sociales, políticas, que ubican, al menos aquí en Guadalajara, el 68 como un punto de partida, ¿sí? Un punto de rompimiento entre la política tradicional y la que venía, que era la vía armada. De hecho, el 68, para muchos de los entrevistados con los que hemos trabajado a lo largo de los años, encontramos que el 68 es como el parteaguas, ¿sí? Es lo que lo lleva de alguna forma al movimiento armado, ¿sí? Entonces, si hablamos de cómo surge el movimiento guerrillero en Guadalajara, pues hay estos elementos adicionales, ¿no? El mismo 68, no olvidemos el 71, la matanza ¿cómo se llama? Del Jueves de Corpus, también otro momento de agravio a la juventud, y son momentos que marcan pues lo que es el avance de estos fenómenos, ¿no? Claro, sí, y que es como el punto de quiebra, efectivamente, como lo mencionas, Jesús, porque es justo el 68 lo que permite ver que la alternativa por la vía democrática, legal, estaba rota, ¿no? Y que definitivamente parte del 68 marcó para muchos teóricos o intelectuales del movimiento armado como Héctor Eladio, Ramos Zavala, toda una percepción diferente de cómo articular un movimiento que fuera realmente ya más radical, ¿no? Por la misma respuesta del Estado que gradualmente había orillado al proceso de la guerrilla, pues. Claro, sí, comparto esta lectura. Desafortunadamente tenemos que irnos a nuestro último corte, pero me gustaría subrayar algo que me parece muy importante de lo que nos decía Rodolfo y Jesús en este momento, es decir, la necesidad de tener una nueva lectura o una relectura de cómo se desarrollaron estos acontecimientos, es decir, desde lo local, de las movilizaciones estudiantiles que había en los distintos estados y cómo estas finalmente confluyeron en lo que ocurrió o por lo menos se hicieron más visibles cuando ocurrió la masacre de Tlatelolco. Esa lectura me parece necesaria y fundamental en términos de descentralizar incluso la propia historia, ¿no? Pero en fin, tenemos que ir a nuestro último corte y regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Bien, ya estamos de regreso, es nuestro último bloque, pero todavía les quedan como 5 minutos para ponerse en contacto con nosotros y apuntarse por nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales o dejarnos también sus preguntas y comentarios 3134-2222, extensiones de la 12801 a la 12803. Bueno, antes de irnos a este corte, Igor por ahí planteaba la necesidad, ¿no?, de hacer estas relecturas, entonces me gustaría pues preguntarle a Jesús y a Rodolfo cómo se va a enriquecer desde su opinión esta relectura con esta reciente apertura de los archivos que pertenecen a este periodo. ¿Sí? ¿Rodolfo? Perdón, pensé que quería retomarlo, Jesús. Hay algo, me parece importante, fundamental, no sé si ustedes, Jesús, coincida,
Cuando en el año 2000 se abren los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no?, particularmente pensándolo para la Fiscalía Especial de los Movimientos Sociales Políticos del Pasado, aquella famosa FEMOS, hubo toda una expectativa de que estos archivos iban a ayudar a construir todo un andamiaje que nos permitiera conocer la verdad, al menos, tener una certeza, conocer estas verdades o una verdad. Yo creo que la misma expectativa se ha generado ahora con la apertura de los archivos del 68, lo cual es importante, es trascendente desde mi perspectiva que se haga, que se trate de hurgar todavía más en el ámbito del estudiar el 68, no solamente en la Ciudad de México. Yo siempre he estado como pensando y abogando efectivamente una descentralización en el estudio de los archivos del 68. Ahora que se abre esto, creo que es plausible, pero yo tengo muchas reservas y quizá no guardo tanto optimismo en el término de la utilidad del archivo. Podemos tener, como pasó con la Fiscalía Especial por los Movimientos Sociales y Políticos del pasado, podríamos tener una verdad donde definitivamente está implicado el Estado como un perpetrador de delitos de lesa humanidad, y podemos encontrarlo, algo que ya a medias sabemos, conocemos sobre el papel del Estado en el 68, pero me parece que sería infructuoso tener esta verdad y tener estas certezas si sigue imperando esta política del olvido que tenemos, particularmente, no tanto del 68, no tanto del 71, sino sí del papel del Estado y del fenómeno en la guerrilla, y si sigue imperando, además de estas políticas de olvido, toda una estructura muy burocrática, unos anclajes de poder que no se han ido en México con transición en transición, y que han predominado todo el tema de la impunidad. Yo creo que es un avance en términos de abrir el archivo, de destapar esa cloaca que sabemos a medias, pero yo creo que también hace falta que eso nos permita, además de construir la verdad, tejer de una manera más consistente y más contundente un argumento que nos permita exigir varias comisiones de la verdad y comisiones de justicia para el pasado, el presente y el presente que estamos viviendo ahora. No sé si coincida también Jesús conmigo. Sí, me parece, sabes, tener en cuenta intentos que se han hecho para rescatar la memoria desde otra perspectiva. Recuerda el Archivo Memoria de la Resistencia en Jalisco, fundado en el 2012, que son documentos concentrados, adquiridos, conservados por exmilitantes de la guerrilla, porque hubo un desencanto por esos archivos que presentan en el Archivo General de la Nación, que venían de la Dirección Federal de Seguridad, que al fin de cuentas son archivos policíacos, pueden estar falseados, pueden estar alterados, lo que sea. En un momento fue como de gran impacto, ¿no?, que se liberaran esos archivos, pero en el largo plazo se empezó a ver que había deficiencias, ¿no? De ahí que mucha gente que estuvo militando en el movimiento guerrillero de Guadalajara, Armando Rentería, Antonio Orozco Michel, Bertalira Gutiérrez Campos, gente de la Liga Comunista, de la Unión del Pueblo, de las FRAP, empezaron a rescatar sus propios documentos y empezaron a construir ese archivo, y de ahí se derivan nuevas historias. Incluso se han publicado 3 libros derivados de los contenidos de esas nuevas versiones históricas, y hemos estado de alguna forma involucrados en la construcción de ese archivo, que ha sido, digamos, dirigido en su primer momento por el doctor Rafael Sandoval y por Jorge Regalado, que son, digamos, los coordinadores de ese proceso, que tiene como 20 años trabajándose en ese tipo de rescate, ¿no? Y eso nos habla un poco de todo el caudal de documentos, el caudal de experiencias que ha habido aquí en Jalisco, lo cual nos destaca como una ciudad que, lejos de ser una ciudad contemplada nacionalmente de agachones, de gente persinada, de gente sometida, la verdad es que esas historias desdicen esa condición, ¿no? ¿Sí? Sí, definitivamente. Yo creo que esas son las descentralizaciones que tenemos que hacer de las lecturas de todos los múltiples 68. Definitivamente coincido, sí. Sí, definitivamente hay una necesidad latente de no solo poner de relieve la importancia que tiene la historia como digámoslo así, repositorio de la memoria, sino esto que decías, Rodolfo, que me pareció fundamental, la necesidad de reconocer que si no se elimina esta especie de política del olvido,
pues la apertura de archivos, por más amplia y extensa que sea, puede ser básicamente una cuestión de forma y carente de fondo, ¿no? Y a esto habría que sumar lo que señalábamos la semana pasada, la importancia de quien hace y produce la historia, ¿no? De reconocerla hasta cuáles son los alcances que tiene la figura del historiador y la figura de la historiadora en un país como este, que ha convertido la memoria básicamente en un dispositivo poderoso en términos políticos. Claro, yo creo que definitivamente parte de la labor de nosotros como historiadores, como antropólogos, sociólogos, cientistas sociales, tiene que ver con eso, es decir, cómo damos otra forma a esas narrativas que se nos han impuesto de una manera, digamos, oficial, hegemónica, y esas, digamos, construcciones de memoria, de pasados, que están como muy tuteladas. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer como tarea, y ahí coincido, parte mucho en lo que decía Jesús, yo creo que Jalisco, particularmente Guadalajara, ha dado una muestra y es una vanguardia en el tema de cómo se han construido narrativas alternas, narrativas que difunden otro enfoque de las cosas, otra realidad, otras verdades, y que van a contrapelo de estas narrativas, digamos, hegemónicas, y que también se han construido de manera importante acciones de memoria, yo lo llamo iniciativas no oficiales de memoria, en el mismo barrio de San Andrés, desde murales, desde rodadas en bicicleta, en denominadas vikingos, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es el paradigma donde hay que trabajar, y creo que ahí es donde tenemos que construir una narrativa alterna a esta que se nos ha ofrecido, y desde ahí construir efectivamente otras memorias, ¿no? Y otras verdades que disputen en ese terreno, pues, entre la memoria, el olvido. Yo creo que ahí sí Guadalajara es un modelo paradigmático de construcciones de narrativas y de otras memorias. Claro. Una última comentario, Jesús, en 30 segundos. Los invitamos a fines de mes, no tengo bien el preciso el día, vamos a presentar el libro Los Vikingos, un relanzamiento, va a venir Rodolfo y vamos a estar ahí con la Casa del Mago, con la editorial, presentando el libro. Okay. Por ahí busquen en redes, va a aparecer la fecha bien. Sí, pues nos pasas la información y la compartimos en Facebook. Sí. Y pues también volverles a extender la invitación para esta 15ª Reunión Internacional de Historiadores de México, en el que precisamente Rodolfo Gamiño va a presentar esta ponencia de desaparición forzada en México, de la guerra sucia a la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y bueno, como les comentaba, hay muchísimas mesas, descárguense el programa completo porque seguro van a encontrar algo de su interés. Para despedirnos, un número del 1 al 10, a ver quién se lleva nuestro paquete de libros, Jesús. 7. 7, felicidades a Miriam Flores Sandoval. Miriam, por favor, acude a nuestras oficinas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Te dejamos los datos de contacto y la dirección, la forma de encontrar nuestra oficina en Facebook. Por ahí ubícanos, Miriam. Y pues nos escuchamos el próximo sábado, conclusión de esta triada con otras mesas que se presentan en esta 15ª Reunión Internacional de Historiadores, que va a estar muy interesante. Vamos a hablar de destilación temprana en la época prehispánica y del consumo de hongos. Así que acompáñenos. Muchas gracias, Rodolfo, por habernos tomado esta llamada. Al contrario, ustedes, esta semana nos veremos por allá en casa. Un abrazo a todos, un abrazo, Jesús. Sí, Rodolfo, gracias. Gracias, Jesús. Hasta la próxima, Gracias, Igor. Jesús. Gracias, Rodolfo. Gracias, auditorio. Hasta la próxima. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.